Cada día vemos más niños desobedientes, desafiantes y difíciles de manejar, y muchos padres sienten que algo se les está escapando de las manos. Sin embargo, lo más importante no es la conducta en sí, sino comprender qué está ocurriendo dentro del cerebro de ese niño cuando dice no, cuando ignora una norma o cuando estalla en una rabieta. No se trata de maldad ni de falta de valores. En la mayoría de los casos, se trata de inmadurez neurológica y de una necesidad profunda de guía emocional. La psiquiatra Marian Rojas explica que el cerebro infantil no está preparado para regular impulsos como lo hace un adulto. La corteza prefrontal, encargada del autocontrol, la reflexión y la capacidad de frenar una reacción, todavía está en desarrollo durante la infancia. Esto significa que, cuando un niño se enfrenta a un límite, su sistema emocional puede activarse con mucha intensidad. Lo que para un adulto es una simple frustración, para un niño puede sentirse como una amenaza interna que no sabe gestionar. Por eso, cuando un niño grita, se tira al suelo o desafía una indicación, no está buscando dominar al adulto. Está intentando descargar una emoción que su cerebro aún no sabe ordenar. Su mundo interno se desborda y necesita un referente externo que le ayude a volver a la calma. A lo largo del video iremos viendo cómo, en esos momentos, la respuesta del adulto no solo corrige una conducta, sino que literalmente está modelando circuitos neuronales relacionados con la tolerancia a la frustración, la seguridad y el autocontrol. Vivimos en una época en la que muchos padres aman profundamente a sus hijos, pero se sienten confundidos, cansados o inseguros sobre cómo poner límites sin dañar el vínculo. A veces se reacciona desde la culpa, otras desde el agotamiento, otras desde el miedo a parecer demasiado duros, y sin darnos cuenta, ciertas respuestas repetidas van enseñando al cerebro del niño patrones que luego se manifiestan como desobediencia, rebeldía o dificultad para aceptar normas. En este espacio, vamos a mirar la desobediencia desde la neurociencia y desde la experiencia clínica que comparte Marian Rojas, entendiendo que detrás de cada conducta hay un cerebro en formación que necesita estructura, coherencia y afecto. A lo largo del video, descubrirás por qué muchos comportamientos que parecen provocación son, en realidad, llamadas de ayuda, y cómo pequeños errores cotidianos, muy comunes y humanos, pueden estar alimentando sin querer aquello que más nos preocupa. Porque educar no es solo corregir, es comprender cómo funciona la mente de un niño para acompañarla con firmeza, calma y amor. Para entender por qué un niño desobedece, primero necesitamos comprender cómo madura su cerebro. Marian Rojas explica que, durante la infancia, el sistema emocional se desarrolla antes que el sistema de control. Es decir, el niño siente con mucha intensidad, pero todavía no tiene las estructuras neuronales necesarias para frenar, pensar y regular lo que siente. La corteza prefrontal, encargada de la planificación, la toma de decisiones y el autocontrol, está en proceso de construcción, y por eso el impulso suele ganar a la reflexión. Cuando un adulto dice no, el cerebro del niño interpreta esa negación como una pequeña amenaza a su deseo inmediato. Se activa la amígdala, el centro de alarma emocional, y el cuerpo entra en un estado de tensión. Si el adulto responde con calma, firmeza y coherencia, el sistema nervioso del niño aprende poco a poco que puede tolerar la frustración y que sigue estando a salvo aunque no obtenga lo que quiere. Pero si el límite es inestable, cambia según el cansancio, el lugar o el estado de ánimo del adulto, el cerebro infantil recibe un mensaje confuso, no sabe a qué atenerse y empieza a probar, a insistir, a desafiar. Aquí es donde muchos padres, aun siendo amorosos, se sienten perdidos. Aman a sus hijos, desean hacerlo bien, pero a veces reaccionan desde el agotamiento, desde la culpa o desde el miedo a equivocarse. Un día sostienen el límite, otro día ceden, un día hablan con calma, otro día gritan, y el cerebro del niño, que aprende por repetición, no por discursos, registra esa incoherencia como falta de estructura. No encuentra un marco estable que le diga hasta dónde puede llegar. A lo largo del video iremos viendo cómo esa falta de coherencia no es una cuestión de mala intención, sino de falta de herramientas emocionales. Nadie nos enseña a poner límites con firmeza y ternura al mismo tiempo. Sin embargo, el cerebro infantil necesita justamente eso,
Adultos que puedan sostener una norma sin perder el vínculo, que puedan decir no sin dejar de transmitir amor y seguridad. Si este enfoque te ayuda a mirar la conducta de tu hijo desde una comprensión más profunda y científica, te invito a suscribirte al canal y a apoyarlo. De esta manera podremos seguir creando contenidos que acompañen a padres y madres en el desafío de educar con calma, conciencia y respeto por el desarrollo neurológico de sus hijos. A continuación, comenzaremos a explorar el primero de los errores más comunes que, sin darnos cuenta, pueden estar alimentando la desobediencia infantil. Error 1. Ceder ante la insistencia. Uno de los aprendizajes más poderosos que graba el cerebro infantil no ocurre cuando el adulto habla, sino cuando repite una conducta. Marian Rojas explica que el cerebro aprende por asociación y por coherencia. Cuando un niño pide algo, recibe un no, pero luego, tras llorar, insistir o hacer un berrinche, finalmente obtiene un sí. Su cerebro no registra el límite, registra el proceso que lo llevó a romperlo. Internamente se forma una regla muy simple y muy peligrosa. Si insisto lo suficiente, consigo lo que quiero. No es un pensamiento consciente, es un circuito neuronal que se fortalece con cada repetición. El niño no está manipulando de forma estratégica, está aprendiendo cómo funciona el mundo y qué conductas le permiten lograr sus objetivos. Si la presión emocional funciona, su cerebro la integrará como una herramienta válida. Desde la neurociencia, sabemos que la tolerancia a la frustración se construye cuando el límite se mantiene con calma y afecto. Cuando el adulto cede por cansancio, culpa o miedo al conflicto, no está enseñando amor, está enseñando inestabilidad. Y un cerebro que crece sin referencias firmes busca constantemente probar hasta dónde puede llegar. Esa búsqueda se manifiesta como desafío, oposición y desobediencia. El problema no es decir no, el problema es decir no y luego transformarlo en sí. Esa incoherencia desorganiza el sistema emocional del niño. Su cerebro entra en confusión. A veces esto está permitido, a veces no. A veces depende de cuánto llore, a veces de cuán cansado esté el adulto. Y cuando no hay estructura clara, el niño aumenta la intensidad de su conducta para encontrarla. Sostener un límite no significa ser frío ni distante. Significa acompañar la frustración sin eliminarla. Entiendo que estés enfadado, sé que lo deseas, pero ahora no es posible y estoy aquí contigo. Esa frase, dicha con calma, activa en el cerebro infantil la conexión entre emoción y regulación. Aprende que puede sentirse mal sin perder el vínculo, que puede desear algo sin obtenerlo, y que el amor no depende de que todo salga como quiere. Cada vez que un límite se mantiene con serenidad, se fortalece la corteza prefrontal del niño, la zona encargada del autocontrol y la espera. Cada vez que se cede ante la presión, se refuerza el circuito impulsivo. La desobediencia futura muchas veces nace aquí, no en la falta de amor, sino en la falta de coherencia. Si reconoces que este patrón ocurre a veces en tu día a día, escribe en los comentarios la palabra límites, no como juicio, sino como un primer paso consciente para empezar a sostenerlos con más calma, firmeza y seguridad emocional. Error 2. Gritar y castigar desde el descontrol. Cuando un adulto pierde la calma y grita, el mensaje que llega al cerebro del niño no es «esto está mal», sino «estoy en peligro». Marian Rojas explica que el grito activa directamente la amígdala, el centro del miedo. En ese momento, el sistema nervioso del niño entra en modo de supervivencia. Se acelera el corazón, se tensan los músculos, la mente se bloquea. Ya no está en condiciones de reflexionar ni de aprender, solo intenta protegerse de la amenaza percibida. Por eso, aunque parezca que el grito funciona a corto plazo, porque el niño se calla o se detiene, en realidad no está interiorizando la norma, solo está reaccionando al miedo. Su corteza prefrontal, encargada de comprender, regular y aprender, se desconecta. Lo único que queda activo es el circuito emocional primario. Algunos niños responden con sumisión, otros con más rabia y desafío, y otros con una aparente indiferencia que es, en realidad, una forma de desconexión. El castigo impuesto desde la ira tiene un efecto parecido. El niño no entiende la consecuencia como una oportunidad de aprender, sino como una agresión que rompe el vínculo. El mensaje interno no es «me equivoqué», sino «no soy seguro», «no soy comprendido», «tengo que defenderme». Y un cerebro que se siente atacado no coopera,
se cierra o contraataca. Además, las neuronas espejo hacen que el niño aprenda a regularse imitando. Si ve a un adulto que explota, que pierde el control y descarga su tensión gritando, su cerebro registra que esa es una forma válida de gestionar la frustración. Sin querer, le estamos enseñando exactamente aquello que luego queremos corregir. Poner límites no significa reprimir emociones, pero sí aprender a expresarlas de forma regulada. Estoy enfadado, pero no te grito. Estoy firme, pero sigo contigo. Esa coherencia entre emoción y control es una lección neurológica poderosa. El niño aprende que se puede sentir intensidad sin perder el respeto, que se puede estar molesto sin dañar al otro. Cuando el adulto logra pausar, respirar y hablar con voz firme y serena, está prestando su propio sistema nervioso al niño. Le muestra, con el ejemplo, cómo se regula una emoción fuerte, y ese modelo se va grabando en su cerebro como una plantilla para el futuro. La autoridad que nace de la calma educa. La que nace del miedo solo silencia por un momento, pero no transforma. Error 3. Negociar constantemente las normas. El cerebro de un niño necesita referencias claras para sentirse seguro. Aunque a veces parezca lo contrario, no busca tener el control, busca saber quién lo tiene. Marian Rojas explica que la estructura externa es la base sobre la que se construye el orden interno. Cuando cada norma se convierte en una discusión interminable, cuando todo se somete a debate y cada límite puede cambiar según el estado de ánimo o la insistencia, el mensaje que recibe el cerebro infantil es confusión. Negociar todo no fortalece la autonomía, debilita la seguridad. El niño no sabe qué esperar, no puede anticipar consecuencias y, al no encontrar un marco estable, empieza a probar hasta dónde puede llegar. No lo hace por rebeldía consciente, sino porque su sistema nervioso necesita comprobar dónde están los límites para sentirse contenido. Cuando esos límites se mueven constantemente, el cerebro entra en una búsqueda permanente de control. Hay una gran diferencia entre escuchar y ceder. Escuchar significa validar la emoción. Entiendo que no te guste, sé que estás molesto. Ceder significa eliminar el límite para evitar el malestar. El primero enseña regulación emocional. El segundo enseña que la norma es frágil y que la presión puede romperla. Cuando todo se negocia, el niño aprende que la autoridad no es firme y que, si insiste lo suficiente, puede modificarla. Esto no genera libertad, genera inseguridad. Desde la neurociencia sabemos que la previsibilidad calma al sistema nervioso. Cuando el niño sabe que ciertas normas no cambian, su cerebro deja de gastar energía en probarlas y puede dedicarse a desarrollarse, a jugar, a aprender. La firmeza serena actúa como un marco que sostiene, no encierra, orienta, no oprime, da dirección. Poner límites claros no es autoritarismo, es protección emocional. Significa transmitir. Hay cosas que se pueden hablar y otras que se sostienen, y yo estoy aquí para guiarte. Esa claridad permite que el niño descanse mentalmente, que no tenga que luchar por el control y que confíe en el adulto como figura de referencia. Si sientes que en tu día a día muchas normas terminan en largas negociaciones y eso genera tensión o cansancio, escribe en los comentarios la palabra estructura. Será una forma de tomar conciencia de la importancia de ofrecer límites claros, estables y amorosos para que el cerebro de tu hijo pueda desarrollarse con más calma y seguridad. Error 4. Falta de estructura y rutinas claras. El cerebro infantil necesita orden externo para poder construir orden interno. Marian Rojas explica que la previsibilidad calma al sistema nervioso y reduce la ansiedad. Cuando un niño no sabe a qué hora se duerme, cuándo se come, cuándo se juega o cuándo se descansa, su mente permanece en un estado de alerta constante, no porque sea desobediente, sino porque no encuentra un marco estable que le diga, todo está bajo control. Imagina vivir cada día sin saber qué va a pasar, sin horarios, sin ritmos, sin referencias. Para un adulto ya sería agotador. Para un cerebro en desarrollo es desorganizante. La falta de rutinas genera inseguridad, y la inseguridad muchas veces se expresa en forma de rebeldía, hiperactividad, irritabilidad o desobediencia. No es provocación, es desorientación emocional. Las rutinas no son rigidez, son contención.
Son como los rieles por los que avanza el tren del desarrollo. Le dicen al niño cuándo es momento de activarse y cuándo de relajarse, cuándo de comer y cuándo de dormir, cuándo de jugar y cuándo de guardar. Esa repetición diaria crea en el cerebro circuitos de anticipación y regulación. El niño aprende a esperar, a organizarse, a tolerar transiciones. Cuando no hay estructura, cada límite aparece de forma abrupta. Ahora apaga la pantalla, ahora a dormir, ahora deja de jugar. El cerebro no tuvo tiempo de prepararse y por eso reacciona con resistencia. En cambio, cuando hay rituales y horarios previsibles, el sistema nervioso se adapta con mayor facilidad. La transición deja de ser una amenaza y se convierte en parte del ritmo natural del día. La rutina también fortalece la autoridad emocional del adulto. No es el padre o la madre quien impone desde su estado de ánimo. Es el propio orden del día el que sostiene la norma. Es la hora de dormir, no porque yo esté cansado, sino porque el cuerpo y el cerebro lo necesitan. Esa coherencia reduce la lucha de poder y aumenta la cooperación. Un niño con rutinas claras se siente más seguro, duerme mejor, se frustra menos y, paradójicamente, obedece más, porque su sistema nervioso está organizado. La estructura no limita, libera. Le da al cerebro infantil un mapa para moverse en el mundo sin miedo, sin caos y sin la necesidad constante de desafiar para encontrar un límite. Error 5. Confundir amor con permisividad. Uno de los errores más frecuentes nace de una intención profundamente buena: no querer hacer sufrir al hijo. Muchos padres, por miedo a frustrar, a parecer duros o a repetir modelos autoritarios del pasado, terminan diciendo sí, cuando en realidad sería necesario un no. Marian Rojas explica que el cerebro infantil no necesita ausencia de frustración, necesita aprender a atravesarla con seguridad, y eso solo se logra cuando el límite existe y se sostiene con amor. Cuando todo está permitido, el niño no se siente libre, se siente desorientado. Su cerebro busca referencias externas para organizar su mundo interno. Si no las encuentra, aparece una sensación de vacío, de falta de contención. La permisividad constante transmite, sin palabras, un mensaje peligroso. No hay nadie guiando, todo depende de ti. Y para un cerebro inmaduro, esa carga es demasiado grande. El límite no es rechazo, es protección. Decir no, con calma y firmeza, le enseña al niño que hay un orden, que hay adultos que cuidan, que no todo deseo puede ser satisfecho de inmediato y que, aún así, sigue siendo amado. Esa experiencia construye tolerancia a la frustración, autocontrol y respeto por las normas. Es la base de la fortaleza emocional. Desde la neurociencia sabemos que el carácter se forma cuando emoción y estructura caminan juntas. El afecto sin límites genera inseguridad. El límite sin afecto genera miedo. Pero cuando el no está acompañado de presencia, comprensión y contención, el cerebro integra una lección profunda. Aunque me frustre, no estoy solo. Aunque no obtenga lo que quiero, sigo siendo querido. Amar no es complacer siempre. Amar es guiar, es sostener, es ayudar al hijo a desarrollar la capacidad de esperar, de aceptar, de regular sus impulsos. Cada límite puesto con ternura está fortaleciendo la corteza prefrontal, la zona que permitirá en el futuro tomar buenas decisiones, respetar normas y manejar la vida con equilibrio. Un niño que crece con límites claros y afecto constante no obedece por miedo, obedece porque confía. Confía en el adulto, confía en el mundo y con el tiempo aprende a confiar en sí mismo. Esa es la verdadera meta de la educación: formar un cerebro y un corazón capaces de vivir con seguridad, respeto y libertad interior. La desobediencia infantil no es un defecto del niño, es una señal de que su cerebro todavía está aprendiendo a regularse, a tolerar la frustración y a encontrar seguridad en la estructura que le ofrece el mundo adulto. Como hemos visto a lo largo del video, detrás de muchas conductas desafiantes no hay maldad, sino inmadurez neurológica, emociones intensas y, en ocasiones, límites poco claros o respuestas incoherentes. Marian Rojas nos recuerda que el cerebro necesita seguridad para desarrollarse con equilibrio. Seguridad no es ausencia de normas, es presencia de adultos firmes,
serenos y afectivos, que sepan sostener un no sin romper el vínculo, que sepan poner límites sin gritar y que transmitan con su actitud que el amor no depende del comportamiento, sino que es incondicional. Cuando un niño crece en un entorno donde hay coherencia, rutinas, calma y estructura, su sistema nervioso aprende a relajarse, y un cerebro que se siente seguro puede aprender, cooperar, esperar y confiar. La obediencia sana no nace del miedo, nace de la confianza. Confianza en que hay alguien que guía, que protege y que marca el camino con claridad. No se trata de ser padres perfectos, sino padres conscientes, padres que entienden que educar también es un proceso de crecimiento personal, donde aprendemos a regular nuestras propias emociones para poder ayudar a regular las de nuestros hijos. Cada vez que eliges la paciencia en lugar del grito, la firmeza en lugar de la permisividad y la presencia en lugar de la desconexión, estás construyendo en tu hijo un cerebro más fuerte y un corazón más seguro. Si este contenido te ha ayudado a comprender mejor a tu hijo y a ti mismo, te invito a suscribirte al canal y a apoyarlo. Así podremos seguir compartiendo herramientas basadas en la neurociencia y en la experiencia clínica para acompañar a madres y padres en la hermosa y desafiante tarea de educar. Porque cada pequeño cambio en tu manera de mirar y de actuar hoy puede transformar profundamente el futuro emocional de tu hijo.